Señor que me hizo y tuve que ser obediente y salir hacia allá a atender a una tía que estaba enferma en la clínica La Concepción en Sincelejo. Los médicos nos daban seguridad de vida y ellos decían que ya ahí no había vida. Pues yo les decía que eso no era conmigo, o sea, era con Dios, porque yo estaba orándole al Señor por la vida de ella. Sé que el Señor me llevó allá con un propósito en específico y era para que yo le predicara la palabra y para ayudarla, porque a eso nos llamó Dios, a Amén. servir. Amén. Bueno, y siendo así que duré un mes allá con ella, ya llegó el momento en que tuve que salir porque el Señor me dijo que ya era tiempo de salir de Sincelejo y tuve que obedecer. Pero en medio de toda la situación, lo que nadie sabía era que yo también estaba viviendo pues un proceso de salud, que solamente Dios lo sabía y mi persona. Y era un problema de plaquetas bajas por años que yo venía sufriendo. Y bueno, entonces cuando ya salí de Sincelejo, llegué acá a Montería, yo agendé una cita con el médico para que me mandara a hacer los exámenes a ver cómo estaba mi sistema de plaquetas. Entonces, ese día que tuve la cita en la mañana, en la noche fui a una vigilia. Y pues yo le decía al Señor que me hablara porque yo me sentía cansada. Y esa noche el Señor se glorificó grandemente en mi vida. Y Dios usó a la sierva, y es más, me confirmó a través de otro pastor, de que Dios me estaba colocando 1 litro de sangre. Bueno, las demás personas, como no sabían quién era, pues yo me arrodillé delante de toda la multitud y yo tomé la palabra para mí porque yo le estaba pidiendo eso a Dios. Y bueno, fue así. Después yo me hice los exámenes, después los retiré, agendé la cita, fui al médico y el médico se quedó muy sorprendido porque el médico me dijo que yo estaba mal. Y yo le dije, no, no, doctor, lo que pasa es que el mismo día que yo vine aquí en la mañana, en la cita, en la noche yo tuve una vigilia. Yo soy cristiana evangélica y yo le doy la gloria a Dios porque Él fue el que me sanó. Y él me Amén. dijo, sí, Él fue el que la sanó. Yo dije, sí, doctor. Y desde allí pues no he sufrido más nada. Yo me siento bien, la gloria se la doy a Dios. Y no solamente Dios hizo un milagro, hizo dos, porque también le dio la salud a mi tía, porque cuando los médicos decían que no había vida, Dios se glorificó tanto en ella como en mí. Wow, hermana, 2 milagros de sanidad de parte de Dios en su Sí, familia, hermano. en la vida de su Sí. tía y en la vida suya. Bien. Y me asombra también el direccionamiento del Espíritu Santo, mandarla a Cincelejo para que le predicara a su tía, para que Dios obrara en la vida de su tía, para que Dios salvara a su tía, para que la sanara y también como Dios le da la orden a usted de salir de Cincelejo, de llegar nuevamente a Montería y cómo Dios se glorifica también sanándola, lo de sus plaquetas que las tenía bajas, me Bajitas, dijo sí, por años. por años. Y esos son milagros sobrenaturales que Dios hace en nuestras vidas y que nosotros debemos de anunciar, de hablar, de no quedarnos callados con los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y quise traer esta invitada mujer para que tú, mujer que estás en casa, te identifiques con ella en la vida que ella ha llevado y de dónde Dios la ha sacado, dónde Dios la ha llevado, dónde Dios la ha mostrado, la experiencia que ella ha tenido con Dios y dónde Dios la ha llevado, hermana Piedad, de Sí. victoria a victoria, de triunfo en triunfo, mostrando su gloria a través de Amén, ella amén. y donde Dios la tiene sirviendo, donde Dios la tiene en su voluntad y su propósito, donde Dios la ha sanado y lo que Dios le ha dado, las palabras que Dios le ha dado a ella que en poco, en breve, se irán cumpliendo en su vida. Yo lo Amén. creo en el nombre de La gloria es Jesús. para Dios. Síganos comentando un poco más de sus experiencias con el Señor Ah, para que las también. personas, sobre todo las mujeres, habla sobre todo a su género, que hay una esperanza, quizás algunas mujeres que están sin esposo, quizás algunas mujeres que se sienten solas, pero no estás sola, porque Dios te Amén. sostiene como ha sostenido a la hermana todo este tiempo. Amén. También me impactó mucho, hermano, cuando el doctor me dice estas palabras, que sí, qué tiempo llevaba yo con la enfermedad. Y yo no le dije el número de años ya, yo le dije hace rato, fue lo que yo le respondí a él. Entonces, cuando la sierva llega a la vigilia, ella dice que ella había preparado un texto, o sea, una prédica, pero cuando ella llega a la vigilia, el Señor le dijo, cambia el mensaje. Wow. Ya, y el mensaje que Dios le da es sobre la vida de Ana y Penina.
Usted sabe que Ana no podía concebir hijos y Penina sí tenía varios hijos con el mismo compañero, el Cana. Ana es la mamá de Samuel, para poner en Exactamente. contexto a... Entonces ella decía, yo no sé cuál es tu Samuel, si es una enfermedad que llevas por años, yo no sé qué es la situación por la cual tú has venido aquí. Entonces, cuando ella da la predicación, yo enseguida lo relaciono con mi vida, ¿sí me entiende? Porque mi Se situación sintió identificada con la palabra. era de años ya. Entonces yo me siento muy contenta porque la gloria y la honra es para el Señor. También quiero testificar porque cuando yo llegué a los pies del Señor, así muchas veces nos pasa que no entendemos el llamado de parte de Dios y nosotros andamos por allí, nos da igual, ¿verdad? Pero entonces llegó un proceso de salud en la cual yo decía, yo no sé qué hacer, qué hago, y yo iba al médico, nada, los médicos no me hacían nada, y busqué por varias partes y no encontré nada. Iba al médico y el médico no me hacía, pero a la vez otra vez tenía que volver al médico. Y yo le decía al doctor porque era un problema en un oído que yo tenía. Yo le decía, doctor, pero yo no veo, o sea, que no pasa nada. Entonces me dijo, pero mándame el otorrino, doctor. Me decía, no, porque lo que pasa es que yo soy tu médico general y el doctor te va a regañar y te va a decir que para eso tienes tu médico general. El doctor, pero yo siempre vengo aquí con lo mismo y yo me siento mal. Siendo así, que un día yo fui y entonces ya el doctor se había ido para San Juan de Urabá. Entonces tuve que optar por otra doctora. Cuando la doctora me revisa, me dice, muchacha, ¿tú qué te estás echando allí? Porque yo veo que tú estás mal, yo no te voy a que meter nada en ese oído, ningún equipo. Y me dijo, esto se te va a ir a un mes con el hospital. Sigue hablando, tía. Y fue así como lo dijo la doctora, así fue. Bueno, siendo así que yo me puse a hacer los trámites. Cuando llegué a la casa, yo le comenté a mi mamá cómo me sentía. Y yo le dije, mami, yo no creo que yo aguante esto. Y ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, porque la doctora me dijo que se me va a ir un mes con el hospital. Y es verdad, porque ya vengo de la EPS y ellos me dijeron que esto se me va a ir un mes, pero yo no creo que yo aguante un mes. Se Porque sentía mal, hermano. sí, yo me siento muy mal. Bueno, y yo busco una grabadora y yo empecé a pasar las frecuencias y yo escuché a un pastor. Y cuando yo escuché al pastor, yo me detuve. Allí fue donde entendí el llamado de parte de Dios. Y el Señor le mostraba que había una persona con un oído enfermo. Y yo dije, esa mujer soy yo. Y yo anoté la dirección de la iglesia, eh, el número de teléfono del pastor. Y yo fui al cuarto y lo llamé, le dije, pastor, yo quiero ir a su iglesia esta noche. Y me dijo, bueno, hija, venga. Y yo me fui esa noche para esa iglesia. Y cuando yo llegué, al rato, bueno, empezó la alabanza, empezó la prédica, la administración, y precisamente el Señor le mostró a esa persona con ese oído enfermo, llegó donde mí.